Vamos a comenzar. Gente, como todos saben, la vamos a tener ahora en 2 minutos a María Blanco para que nos cuente de todo lo que está pasando en España. También saben de que tenemos próximas videollamadas así de este estilo en Instagram en vivo. Domingo, lunes, martes, bueno, tenemos ya todo bastante cubierto. Así que vayan siguiéndonos, a los amigos que tienen que por ahí no nos conocen, invítelos a seguirnos en nuestras redes sociales, en esta que es @jóvenes.libertad y demás. Así que ya vamos a arrancar el diálogo con María. A ver, a ver. Hola María, ¿cómo estás? Buenas tardes para todos. Muy bien, aquí acabo de terminar de aplaudir por la ventana. Allá son las 8 de la noche, ¿no? Las 8 de la noche, que como es primavera, es de día todavía, y como todas las 8 de la noche, desde el 11 de marzo, todos los ciudadanos salimos a aplaudir a nuestros sanitarios que están contagiándose y están curando a nuestros enfermos. Y salimos todos a aplaudir. María, a eso quería ir un poco, que nos cuentes, porque más allá de lo que nosotros desde aquí de Argentina estamos viendo por la televisión y vemos que España es uno de los países más afectados por esta pandemia, quiero que nos cuentes cómo lo estás viviendo vos particularmente y el resto de los españoles. Sabemos que ya tienen un número muy importante de contagiados y también de muertos. Sí, bueno, primero de todo, tenéis que tener en cuenta que nosotros nos medimos con el entorno europeo. Entonces, dentro del entorno europeo, para la población que tiene España, pues la verdad es que el contagio ha sido muy rápido. La curva de contagio ha sido como la de Italia aproximadamente. En algunos días ha sido mayor, y el número de muertos está siendo igualmente alto. Tal vez ellos llevan una semanita más, llevan una semana más. Nosotros estamos en Madrid en concreto, es la parte Bien. más golpeada de España, y estamos como Lombardía, como Milán en Italia, en gravedad del asunto. ¿Y cómo pensás que viene llevando el gobierno encabezado por Pedro Sánchez toda la situación en cuanto a las políticas que está llevando adelante? Mira, la verdad es que una situación de pandemia, no hay sistema sanitario que lo resista. Pero también es verdad que depende cómo te pille. Si te pilla con el trabajo hecho, con los deberes hechos, o si te pilla después de haberte gastado todos los ahorros, pues también es diferente el impacto, ¿no? Entonces, partiendo de que no hay sistema sanitario que aguante una pandemia, es muy importante tener en cuenta que en España la situación previa era que el pasado otoño Pedro Sánchez firmó un pacto con los comunistas y pensó que, bueno, que iba a ser más o menos llevadero, y que el único problema que le podían plantear era aprobar los presupuestos y ya está, ¿no? Más o menos se rumoreaba que podía haber una pequeña desaceleración económica en Europa en el 20, pero nadie imaginó esto. Lo que se ha encontrado es que cuando ha estallado todo este problema tan grande, se está enfrentando, tiene en la trinchera de enfrente a su propio gobierno, a los comunistas, que están forzándole a tomar medidas que son especialmente dolorosas para los trabajadores. Sorprendentemente, ¿no? Porque, bueno, ya tú y yo sabemos que los comunistas no defienden a los trabajadores, ¿no? Es una ideología criminal, punto. Pero podría sorprender, porque en principio a Podemos le votaron muchos trabajadores, no todos, pero muchos, y realmente lo que está proponiendo Podemos son barbaridades. Eso, por un lado, contra los trabajadores, y por otro lado, medidas improvisadas, que esto es lo que está haciendo que el golpe y que el freno sea muy ineficiente, ¿no? Y realmente Sánchez está ahora mismo que no sabe dónde mirar y no sabe qué hacer. Ok, y te pregunto, porque, bueno, ya sabemos que obviamente lo primordial ahora es la salud de los españoles y de todos los países que están teniendo el conflicto con esta
pandemia, pero metiéndonos un poco en lo que es la economía, porque allá tengo entendido que incluso están pensando en estirar la cuarentena, ¿no? Unos días más. Sí, ya, seguro. O sea, nosotros no sabemos, el anuncio del gobierno va por detrás de lo que la gente sabe, sabe intuitivamente. Ok. Entonces, pues, por ejemplo, en mi universidad tenemos programado hasta mediados de mayo, ya sabemos que no vamos a tener clases presenciales que acaban a mediados de mayo y probablemente tengamos que hacer exámenes de otra manera. Y ya estamos en ello y estamos anticipándonos. Entonces, todos los españoles sabemos que mayo por lo menos la mitad la pasamos en casa. Y te pregunto, ¿y cuánto aguanta una economía como la española todo este tiempo así? Porque imagino que unos trabajos se podrán más o menos resolver desde casa haciendo home office, pero imagino que otros son muy físicos y no queda otra que por ejemplo, un jardinero, un albañil, un mecánico. ¿Qué pasa con esa gente? ¿Cómo aguanta esa gente este periodo? Hay muchísimos, jardinero, albañil y muchísimos más, muchísimos servicios que se están hundiendo. Pues todo, fíjate, España es el país del turismo, el país europeo del turismo. Está Claro que sí. hundido, está hundido. ¿Cuándo va a acabar esto? ¿Cuándo van a empezar a venir viajeros? ¿Cuándo se van a abrir los aeropuertos? Es que es impensable. ¿Quién se va a atrever a ir a un hotel o a una discoteca y estar todos juntos otra vez? Yo creo que no, es muy difícil pensarlo, pero hay una cosa que he dicho antes que quiero retomar, porque es imprescindible que lo tengamos todos en la cabeza. El problema sanitario y el problema económico son dos caras de la misma moneda, porque el problema sanitario se soluciona con test y con respiradores, que son parte, que tienen que financiarse y que es importante. Y por otro Claro. lado, lo que tú me has dicho, ¿no? La cuarentena, ¿cuánto tiempo puede un país estar absolutamente parado sin que la economía se hunda? No se puede. No se puede. Ningún país puede estar, ¿qué te digo? Un mes. Yo no tengo una bola de cristal, pero vamos a ponernos un mes y medio, todo parado. Y no solamente eso, sino los suministros. Es que no es que el día que bajen la cuarentena ya todos vamos a salir a la calle y vamos a empezar a trabajar con normalidad. Va a haber muchos suministros, bienes intermedios, bienes de capital que no tienen la cadena de valor asegurada porque se ha interrumpido completamente, se ha interrumpido el tráfico de mercancías, con lo cual recomenzar va a ser muy costoso para la economía. Y ojalá que acabe pronto la crisis sanitaria, porque efectivamente la vida es lo más importante y la salud es lo más importante, pero amaneceremos muy empobrecidos y con muy difíciles soluciones. Y estoy pensando en Europa. Esto que comentaba recién me hacía acordar acá nosotros, el presidente nuestro, Alberto Fernández, en un momento habló de que si él tenía que elegir entre la salud y la economía, iba a elegir la salud, como si la economía tampoco no fuera salud en sí. Y entonces, por ahí lo que se está viendo es que hay una especie de versus entre medicina versus economía, y creo que tenés razón en eso que decís que son dos caras de la misma moneda. Más allá de esto, te quería preguntar, ¿en Europa o en otro, o en el mundo en general, ves algún país que te gustaría que tu país, que tu nación imite en cómo está combatiendo la crisis, esta batalla? Claro, todos estamos pensando probablemente en Corea del Sur. O Alemania también. Alemania, vamos a ver. República Checa es uno de los países, y creo que es Eslovaquia también. Estos países, de hecho, hay vídeos que nos están mandando a los españoles para ayudarnos, ¿no? Y una de las cosas que está muy claro es que llevar mascarilla, ¿cómo le llaman? ¿Barbijo? Barbijo nosotros le decimos, sí. Barbijo. Ya sé que probablemente ahora mismo en Argentina os están diciendo que es una tontería, que no sirve para nada. Yo ya me he hecho un máster en barbijos, en guantes, en alcohol, en cloro, ya todo Madrid huele a cloro, ya todos lo sabemos. Funciona. No funciona Ah, al no sabía. 100%. No funciona al 100%, pero que no funcione al 100% no quiere decir que no funcione en absoluto. Es decir, es verdad que el barbijo protege si tú estás infectado porque la misma respiración tiene gotitas en suspensión, si estornudas, si toses, que ya me dicen, no, pero estornudas en el codo, ya, pero también se queda en las superficies, entonces siempre protege, aunque sea parcialmente,
pero es mejor parcialmente que nada. Entonces, es una locura esto no, yo no me pongo barbijo porque no es absolutamente al 100% protector. Bueno, algo es algo, ¿no? Eso es una de las cosas. Dime. Allí en España, ¿tienen disponibilidad de barbijos y demás cuestiones para gran parte de la población que se pueda proteger? Estamos haciéndolas ya en casa. Ya lo estamos haciendo en casa. Ajá. Está feo que me haga publicidad, pero le hice un vídeo a mis hermanos el día 11 de marzo, enseñándoles, así como estoy contigo, cómo se hace un barbijo casero con toallitas húmedas de bebé, haciendo 2 cortes, se coloca y puedes ponerte 3 capas, 4, porque efectivamente no hay suministros. Y precisamente Corea del Sur es el país a elegir porque es la única solución para resolver este problema dual tan difícil de economía y salud. Lo que han hecho en Corea del Sur es hacer test a el máximo posible de personas. Hacen test por la calle. Tienen cabinas pequeñitas como kioscos pequeñitos, transparentes, donde hay un par de policías que te hacen, los de sanitarios, que te hacen la prueba y te dicen en un par de horas o en muy poco tiempo si estás infectado o no. Solamente los no infectados trabajan. Pero detectan, lo bueno de esto es que detectan al que no tiene síntomas, porque los asintomáticos son la bomba atómica. Igual que los niños lo pueden portar, puedes ser portador y no enterarte, ¿no? Esto es como lo del VIH, ¿no? Que puedes ser portador y no tener síntomas y no enterarte, pero lo transmites, ¿no? Con lo cual, al hacerte el test, los test masivos permiten que la cuarentena sea selectiva y se evita lo que tú decías de cerrar absolutamente un país. Luego hay otra solución que no sé exactamente, no se ha comprobado porque estamos todos experimentando, que es trabajar 4 días y mantener 10 de cuarentena. 4 días y 10 de cuarentena, para permitir que el país no cierre absolutamente, que no sea como un cerrojazo total. Pero lo único que funciona es lo de Corea, es decir, comprobado, ¿no? Y también depende de la cultura social, o sea, que no te creas que no sé qué decirte. Ok. ¿Y cómo se está comportando el sector privado en España? Porque, por ejemplo, aquí por lo menos he leído noticias acerca de Amancio Ortega, que para los que no saben es el dueño de Zara, uno de los hombres más ricos del mundo, que aparentemente estuve viendo que hizo muchas donaciones y demás, pero en general, ¿cómo se está comportando el sector privado, los que pueden, por lo menos, con respecto a donaciones y ayudas a los que más lo necesitan? Pues la verdad es que es un orgullo decir que efectivamente el sector privado, siempre hay excepciones, siempre hay malas personas en todos sitios, pero en general todo el sector privado se ha volcado, todo el mundo ha entendido que esto es una economía de guerra y que exactamente igual que durante la guerra, pues quienes fabricaban, pues no sé, cuchillos, tenedores, tienen que poner su maquinaria para fabricar armas, pues ahora Zara, por ejemplo, Inditex, efectivamente la empresa de Amancio Ortega ha puesto al servicio de la pandemia y de los sanitarios, no solamente la fabricación de batas o de protectores para los zapatos, para los pies y barbijos, sino también, y esto es muy importante, toda la cadena logística de aviones, barcos, para traer de donde sea respiradores, test y lo que haga falta, ¿no? Eso, Inditex. Pero hay muchísimas empresas, unas más grandes y otras más pequeñas. Todas las de perfumería, etcétera, están fabricando hidroxialcohol. Los hoteles se han transformado en improvisados hospitales para que los afectados menos intensos puedan terminar de curarse allí. Cadenas hoteleras enteras, ¿no? Desde el primer día, antes de que el gobierno empezara a tomar medidas, Nacho, ya estaban pues Enrique Sarasola, Gonzalo Armentero, ofreciendo todos sus hoteles y poniendo a su disposición. Y así todos, pues restaurantes, están ofreciendo comidas gratuitas a todos los sanitarios, Uber, Cabify, incluso los taxistas se ofrecen gratuitamente para todos los pisos de Airbnb, se están ofreciendo para que los sanitarios cercanos a los hospitales se están ofreciendo para que los sanitarios puedan dormir allí. Es decir, la respuesta por parte de la sociedad civil es unánime. María, te quiero hacer 2 o 3 preguntas más para no robarte mucho más tiempo.
quiero preguntarte, ¿qué opinás de China, de sus cifras y de cómo se manejó el gobierno chino, ¿no? China, no se nos puede olvidar que es un país comunista. Es un país comunista con determinadas políticas, especialmente comerciales, que pueden haber favorecido su economía y que son políticas de corte capitalista o de corte McCloskey, la libre. economía, sí, liberal lo definió como una autocracia capitalista. Yo soy menos benevolente. Es una autocracia comunista que han sabido para sobrevivir, porque todos sabemos que el comunismo es muerte y es penuria, y no voy a sacar países para no señalar como siempre a los de siempre, pero bueno, pues China tomó determinadas políticas. ¿Qué es lo que sucede cuando estalla la pandemia? Tendríamos horas para especular sobre cómo surge, ¿no? Cómo surge esta pandemia, pero lo voy a dejar de lado. Dio mala información, dio la información tarde, dio malos datos, no informó del todo. O sea, no fue como país un socio confiable. No lo fue, no lo fue. Alguien me puede decir, sí, pero resolvieron la pandemia inmediatamente. Bueno, es un estado militarizado. Y para este tipo de circunstancias, bueno, en Filipinas están amenazando con asesinar, o sea, con disparar a la gente que vaya por la calle sin autorización, dispararle Claro. sin más a sangre fría. Bueno, podemos pensar que ese es un método que funciona, pero sinceramente creo que no es. Creo que hoy he oído una frase que me ha parecido muy interesante y me ha acordado de ti y de todas las personas que están escuchándonos. Estaba en una serie de televisión, bueno, no tiene importancia, pero la frase sí me gustaría que la pensáramos. Dice, a veces las personas eligen el camino malo no porque no sepan diferenciar lo bueno de lo malo, sino porque el camino bueno está tan oculto que te da la sensación de que no tienes más remedio que tomar el camino malo. Ahora mismo el camino que nos lleva por los principios liberales está muy confuso. Todos tenemos mucho miedo y el miedo es un malísimo consejero y el miedo es la mejor excusa que tienen todos los autoritarios para proponer sus. Bueno, lo sé porque en mi país está sucediendo, ¿no? Y el miedo es lo que sirve para convencer a la población civil de que necesitamos un Estado autoritario, necesitamos los militares en la calle, necesitamos gente con una pistola en el cinturón. Claro, porque ahora mismo todo está confuso y parece que la única solución es esa. Pero creo que nuestra responsabilidad moral y vuestra responsabilidad moral en la Fundación Libertad es precisamente intentar iluminar cuáles son las medidas que caben dentro del no allanamiento de las libertades fundamentales. ¿Pensás que los populismos y los gobiernos más autoritarios se van a aprovechar de esta situación? ¿Lo estás viendo concretamente, que se aprovechan de este temor y pánico de la gente? Ya lo están haciendo. Ya lo están haciendo. Y por lo que leo en las cuentas de amigos de otros países de Europa, Orbán, por ejemplo, en Hungría ya lo ha hecho. Y bueno, me imagino que en Latinoamérica esto va a ser la fiesta del populismo. En España te puedo decir un caso muy concreto para que veas el calado y la importancia. Ya están aprobando determinadas medidas sin consultar, me refiero al presidente, está aprobando medidas sin consultar al Parlamento, medidas como, por ejemplo, incluir en la comisión de la CNI, que es el Servicio de Inteligencia de España, Sí. como la CIA, pues, incluir en la comisión a Pablo Iglesias, el presidente del Partido Comunista, sin consultar al Parlamento, ¿no? O, por ejemplo, presentar y aprobar una proposición que va en contra de la Constitución para liberar a los presos independentistas. En fin, este tipo de cosas. Presentar una proposición que igual no va a ser aprobada, pero presentarla por debajo de cuerda. Publicar un boletín oficial del Estado con medidas a las 12 de la noche para aplicar a las 24 horas, ¿no? Y cuando todos dormimos. No permitir que haya preguntas en las ruedas de prensa del presidente. O sea, es todo, es todo. Claro. Te hago la última pregunta, María. ¿Qué cosas pensás que van a cambiar en el mundo después del COVID-19, después del coronavirus? ¿Qué pensás que va a cambiar? Así digo, como la industria de la aviación cambió después del atentado a las Torres Gemelas,
¿qué va a pasar en el mundo? ¿Va a haber menos globalización? ¿Qué pensás que puede cambiar? Un cambio permanente, digo, no de corto plazo. Pues yo creo que sí puede haber un cambio en el reparto de poder internacional. La posición de Europa puede quedar muy disminuida. Todos vamos a ser mucho más pobres otra vez. Y aquí tengo que disculparme, porque claro, repito, yo mido España con respecto a Europa, pues Argentina con el presidente que tenéis, pues qué os voy a contar, pero todos en general, sobre todo los países que tenemos tendencia a endeudarnos, que penalizamos el ahorro, vamos a ser los esclavos, porque tú sabes que la deuda es la esclavitud y la deuda pública significa que el país está pendiente de quien te está dando tus créditos. Prefiero deberle a la Unión Europea que deberle a China, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. Eso es una de las cosas que se van a agudizar más, ¿no? Respecto a las costumbres sociales, yo no sé exactamente, pues en unas personas causará más impacto que en otras y a lo mejor vamos a tener más tendencia, nosotros los latinos en España nos damos besos y abrazos todo el tiempo, a lo mejor va a haber personas que vamos a poner cierta distancia. Pero lo que sí creo es que puede ser, y depende de cada uno de nosotros, una oportunidad para buscar una flexibilización del mercado de trabajo, aprovechándonos de la digitalización que nos está permitiendo hablar a ti y a mí con una diferencia horaria importante y con muchos kilómetros de distancia, ¿no? Es una oportunidad para buscar salidas que no van a ser a lo mejor las que teníamos pensadas hace un año o hace 6 meses, pero buscar salidas a una situación de empobrecimiento generalizado. Bueno, María, te agradezco muchísimo, en verdad, todos estos minutos que te tomaste para charlar conmigo y con el resto de la audiencia. Me parece que a la gente le va a gustar mucho poder escuchar en vivo a una persona que está ahí luchándola, si se quiere decir, porque estás en uno de los países que lamentablemente peor la está pasando. Así que nada, te mando un beso grande y espero que te cuides vos y tu familia. Pues yo te quiero dar la enhorabuena por esta iniciativa y animaros mucho a que sigáis haciéndolo, contad conmigo para cualquier cosa y te agradezco mucho que hayáis contado con mi participación. Para mí ha sido un placer como siempre, Nacho. A ver si nos vemos pronto. Ojalá. Gracias, María, un beso. Chao.